esperemos que los trabajos se estén realizando conforme a lo planeado, ¿verdad? Sabemos de las distancias que tienen que recorrer, pero nos parece que es un momento muy importante dentro del encuentro, puesto que estamos ante la presencia del doctor Hugo Semmelman Merino, quien es conocido por todos nosotros. ¿Quién no ha leído las obras del doctor Hugo Semmelman dentro de su proceso de formación? Y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral que va a impartir el doctor Hugo Semmelman, titulada Educar supone hacer hablar el futuro. Y me acompañan aquí en esta mesa el maestro Jorge Bastida Muñoz, quien también, junto con una servidora, vamos a moderar esta conferencia. Él viene del Departamento de Posgrado e Investigación de Servicios Educativos Integrados del Estado de México. Y una servidora, María Aurora Parra García, viene de la unidad UPN Tuxtepec, Oaxaca. Ambos somos miembros del Colegio Nacional de Investigación Educativa. Y vamos a dar inicio y a recibir con un fuerte aplauso, ¿verdad?, al doctor Hugo Semmelman Merino con esta conferencia magistral. Sería muy amplio, muy tardado, ¿verdad?, leer todo el currículum del doctor Hugo Semmelman. Ustedes saben toda la vasta obra que él ha escrito, sus reflexiones. Sin embargo, vamos a tratar de ser breves y dar algunos datos solamente. El doctor Hugo Semmelman Merino es abogado, sociólogo, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria de la FAO, con sede en Chile. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Santiago de Chile y en México, con funciones de coordinador de la Convención de Estudios Rurales y de la Comisión de Epistemología y Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO. De 1974 a 2004, se desempeñó como profesor investigador del Colegio de México. Asimismo, como profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde actualmente tiene una importante participación. También ha sido invitado como profesor en las siguientes universidades: Universidad Complutense en Madrid, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Río de Janeiro, Universidad Central de Caracas, Universidad del Comahue en Argentina, Universidad Pedagógica de Colombia, así como en algunas universidades estatales de México. Y déjenme decirles que es un gran amigo de la Universidad Pedagógica Nacional, del Colegio Nacional de Investigación Educativa, y él nos ha estado apoyando desde los inicios, ¿verdad, doctor?, de estos encuentros. Siempre hemos contado con su disposición para compartir su gran experiencia con nosotros, sobre todo con ustedes. Sean bienvenidos y dejémosle la palabra al doctor Hugo Semmelman Merino. Buenas tardes. La idea es compartir con ustedes algunas inquietudes que vienen con el tiempo acompañándonos en relación a lo que acontece en la sociedad contemporánea, con el hombre de la sociedad contemporánea, y el lugar que en esa preocupación tiene la educación en un sentido genérico. Creo que hay que partir señalando que la sociedad actual, la sociedad del capitalismo moderno, del capitalismo globalizado, es una sociedad
donde el hombre curiosamente vive situaciones contradictorias. Por una parte, acumula una enorme cantidad de saberes y de capacidades instrumentales para intervenir en la naturaleza, incluso para intervenirse a sí mismo en su propia subjetividad. O sea, ha ganado, como dirían los filósofos, protagonismo. Y junto con ganar ese protagonismo, una mayor capacidad de ser eficiente en términos de la lógica de la ilustración, de ser eficiente en términos de control o de apetencia de control, como lo pretendía la filosofía de los siglos XVI y XVII, a la vez está desarmado. Ahorita es un Prometeo que está llegando a los límites de sus propias conquistas, como el montañista que alcanzó la cima de la montaña y se está encontrando con puros abismos. La ilustración de lo que estoy diciendo es lo que acontece hoy día con la sociedad. Y no solamente hablo de las patologías sociales generadas por la marginación, por la pobreza, por la miseria de muchos miles de millones. 2 o 3 mil millones de personas viven en la pobreza en el mundo en este momento, quizás más, sino además está como desguarnecido, no solamente como resultado de factores de ese orden, sino por el propio avance no controlado de la llamada civilización tecnológica. Es decir, el desborde de su propio quehacer frente a la naturaleza ha llevado a puntos de quiebre de equilibrios ecológicos que han llevado cientos de millones de años construirse y que el hombre ha destruido o está destruyendo en menos de 200 años. Estamos, por lo tanto, ante una situación límite, producto de la propia capacidad del hombre de construir, que es también su capacidad de destrucción. Eso, evidentemente, es un tema que no es competencia de especialistas. Creo que es parte del quehacer de todos los que se sientan a sí mismos seres humanos. Porque no todos los hombres se sienten seres humanos. Hay quienes sostienen y afirman de que el hombre puede ser reemplazado. Y las técnicas de la inteligencia artificial, la robótica, muy avanzado en algunos países en este momento, apuntan hacia allá. Pero ese avance tecnológico, que supone desplazar al hombre, al sujeto concreto, por máquinas cada vez más autónomas, del propio control del hombre, se acompaña de otro proceso que se calla, que es el proceso de la oligarquización creciente de la sociedad. Ya un conferencista habló de este punto, y yo lo quisiera retomar. La concentración de la riqueza se acompaña también de la concentración del conocimiento. El monopolio económico-financiero se acompaña también del monopolio o de la monopolización de la inteligencia. Cuando hablamos, por lo tanto, de las derrotas del hombre, producto de su propio avance, estamos hablando de la configuración de una sociedad altamente excluyente, pero cuando hablamos de excluyente también estamos hablando de privilegios de determinados grupos minoritarios. Es decir, la sociedad tecnológica actual está funcionando para crear condiciones de vida y de reproducciones óptimas para una minoría. ¿Cuántos? 15, 20% de la población mundial. ¿El resto qué? El resto no está dentro de los cálculos de ninguna estrategia de desarrollo económico y social basado en la concentración de la riqueza y en la concentración del conocimiento. Ya sabemos algo obvio. Sabemos que la mayor parte de las investigaciones de punta, especialmente las investigaciones en ciencias naturales con aplicaciones tecnológicas, no están en manos de las universidades, y menos de las universidades públicas. Están cada vez más directa o indirectamente controlada
por los departamentos de investigaciones de las empresas transnacionales. Y allí, en ese ámbito, en el ámbito de las empresas transnacionales, que son los grandes actores de la transnacionalización del capital o de la globalización, como se le llama hoy día, allí está también la gran élite que se está forjando. Una élite intelectual y tecnológica, muy sofisticada, que mira a larga distancia, que mira en perspectivas históricas. Y el resto se está reduciendo, para usar un término medieval, a siervo de la tierra. Pero un siervo de la tierra, como se decía en el medioevo, en el contexto de una sociedad tecnológica. En una sociedad tecnológica donde aparentemente todos tienen participación, lo que no es real. Ese es un contexto drástico, del cual yo quiero partir, porque es en ese contexto donde cabe preguntarse lo que se pretende en el título de esta conversación con ustedes: ¿qué significa hablar de educación hoy? Más allá de los tecnicismos, más allá de la sociología de la educación, más allá de lo que ustedes hacen y saben hacer, yo diría que se puede resumir en tres palabras que pueden ser a su vez significadas de muchas maneras, que es parte del debate. Hablar de educación es hablar del futuro. Hablar del futuro es hablar del hombre, hablar de la persona, pero no de una persona, de muchas personas, de conglomerados de personas, de colectivos de personas, por lo tanto de naciones. En consecuencia, hablar de educación es hablar del futuro de las naciones, no es menos. Es decir, es hablar de cómo se construye la realidad de la sociedad humana. La sociedad humana es un constructo que tiene fortísimas cargas éticas. La humanidad es una construcción ética, no es un derivado tecnológico. Si le quitamos a esa idea de la humanidad que caracteriza a la sociedad de los hombres su dimensión ética, no queda nada. Y efectivamente ese es el punto. ¿Qué está quedando de nuestra concepción de la sociedad? Cuando disociamos proyectos de sociedad de proyectos de vida. Cuando los proyectos de sociedad, por ejemplo el neoliberalismo, son la negación de los proyectos de vida de muchísima gente. Esto no se resuelve con ideologismo, esto no se resuelve con juego de palabras, ni se resuelve solo con el disque que pensamiento crítico. Se resuelve mirando de nuevo la realidad. Mirando de nuevo la realidad significa rescatando a ese sujeto individual y colectivo, cuyas formas de organización pueden ser múltiples formas de ser de lo social, de ese mismo individuo que hace a esa sociedad vivir, es mirarlo de nuevo. Y mirarlo de nuevo es rescatarlo como una persona que es capaz de aventurarse con sueños, de ser capaz de soñar y de imaginar vidas futuras, para lo cual la sociedad es una condición sine qua non. No es concebible el hombre sin sociedad, pero la sociedad también puede imponer una subjetividad individual. La sociedad puede domeñar a ese individuo, puede amaestrar a ese individuo, puede amaestrarlo hasta el punto de hacerle aceptar no ser persona, hasta el punto de poder aceptar no ser una persona respetada. Esto es algo viejo, algo antiguo. En 1548, un autor francés, Etienne de Labetti, escribió un ensayo de 30 páginas que se llamaba El discurso de la servidumbre voluntaria. Amigo y colega de Montaigne, que en sus reflexiones lo incorpora, que hoy día ha comenzado a circular, que es un análisis de por qué el hombre puede olvidarse de sí mismo, por qué y cómo la sociedad puede permitir que el hombre, cada uno de ustedes individualmente considerado, pueda olvidarse de sí mismo y transferir la responsabilidad de ser persona a otros. Es el primer análisis
Independientemente de los análisis de un Maquiavelo, coincide en su época con Maquiavelo, es un poco anterior a Maquiavelo incluso, de lo que significa, en términos de la subjetividad personal, del pensamiento, de la vida cotidiana, el poder. El poder es el gran interlocutor de este autor y lo ha seguido siendo con los siglos siguientes, como lo ha sido siempre. Pregunto, ¿leemos el poder? ¿Sabemos leer el poder? No basta denunciar el poder, no basta criticar el poder, no basta confrontar el poder, ni basta conquistar el poder. Porque hay grupos en América Latina que han podido desarrollar estrategias de conquista del poder. Han conquistado el poder y no lo han sabido ejercer. Y al ejercerlo lo han perdido. Preguntémonos si sabemos leer el poder. ¿Y por qué es importante saber leer el poder? Es importante saber el poder porque el hombre, si lo entendemos como un constructor de la realidad, de su realidad, como un constructor de esta idea de humanidad, de sociedad humana, tiene que construirlo con capacidades. Y uno de los elementos de esa capacidad es el poder de cada uno. Freire lo decía y lo recordaba, y yo quiero aquí citarlo de nuevo. Cuando él, dirigiéndose a los maestros, creo que de básica en Brasil, y esto es algo que muchos de ustedes conocen, pero vale la pena porque está en el espíritu de lo que quiero comentarles. Los maestros le reclamaban a Freire de que les estaba exigiendo cosas que no podían hacer porque no tenían poder. Les decían los maestros. Y Freire les contestó, no les digo que tengan poder. Lo que les pido es que ese mínimo poder que tengan lo ejerzan al máximo. Ese es el poder de la vida cotidiana. Ese es el poder de la sala de clase. Ese es el poder de cada uno de nosotros en su vida contingente. Por eso hablo de la cotidianidad. Y yo pregunto, ¿ejercemos ese poder? No lo ejercemos. Esperamos que otros resuelvan nuestros problemas. Y en el mejor de los casos, estamos siempre transfiriendo nuestra responsabilidad a alguien que no nos resuelve el problema. Llámese dirigente sindical, llámese director de escuela, llámese ministro de Estado, llámese gobernador o presidente. ¿Ese es el problema? Esa es una expresión de eso que de Lebetti señalaba como una adicción generada socialmente. Y por eso hablaba de la servidumbre voluntaria. Una servidumbre voluntaria es una servidumbre a otros, a imitar a otros, a mirarle la cara a otros, a comportarse como otros esperan que nos comportemos. Es perder la condición de autonomía. Y perder la condición de autonomía es olvidarse de que uno es sujeto con capacidad de construir sus propias circunstancias. Y eso es lo que hacemos todos los días. Olvidarnos de nosotros mismos y esperar que otro venga a tomarnos de la mano y a guiarnos como ciegos. ¿Un ciego puede ser autónomo? No, no puede ser autónomo. Va a depender de otros. La intuición de Saramago, con su ensayo sobre la ceguera, en el ámbito de la literatura, es la primera alarma en la sociedad contemporánea de que continuamos aficionados a este discurso de la servidumbre voluntaria. Y ahí es donde la tarea de la educación es importante. Los antiguos egipcios, 3000 años antes de Cristo, decían, el futuro siempre habla cuando se le sabe preguntar. Nosotros no sabemos interrogar el futuro. Y no sabemos interrogar el futuro porque no entendemos el presente. Y no entendemos el presente porque no pensamos el presente. Y porque estamos careciendo de algo fundamental para leer el presente, que es la memoria, la tradición, la seguridad que da la experiencia, que incluso da el hábito y la relación con otros. Sin memoria
no hay presente. Sin presente no hay futuro. Si nosotros rescatamos esta idea en la sociedad contemporánea, cabría preguntarse, las personas que piensan que siempre van a resolver su vida porque otros se las resuelven, las personas que piensan que nunca son personas porque siempre están cumpliendo una función, la de profesor o la de que sea, las personas que creen que participan en la vida pública porque se informan por los noticiarios de la televisión sin moverse de su casa, ni molestarse en participar en ninguna organización. Las personas que satisfacen sus necesidades visitando los malls, en el consumismo, como decía un colega, que los consume, consumismo que consume. Esos no son personas autónomas. Esos no son personas, son roles, son funciones. Son mimetismos de las circunstancias. Por lo tanto, no tienen capacidad de reactuar. ¿Por qué lo destaco? Porque eso es lo que el poder quiere. El poder quiere que seamos consumidores, en el mejor de los casos que cumplamos determinados roles y que seamos eficientes, produciendo, instruyendo, haciendo competente a la gente, pero sin pensar, sin sentir ese pensamiento, donde las ideas abstractas carecen de emoción, son como juegos algebraicos, sin compromiso en la afectividad de la persona, donde pretendemos, en el mejor de los casos, donde se pretende que en el mejor de los casos nos reduzcamos a puro intelecto operativo instrumental, pero donde el resto del ser humano nunca esté presente. Eso siempre ha estado muy presente en los literatos, en los pintores, en los poetas, en los músicos, pero no tiene presencia en la pedagogía. Ni tampoco tiene presencia en el pensamiento social, ni tampoco tiene presencia en la gran filosofía, en mucha de la gran filosofía. Hay grandes discursos sobre el hombre, sin el hombre. Hay grandes discursos sobre el hombre, pero no desde el hombre. Y ese es el desafío, porque eso es lo que el poder no quiere. El poder quiere que nos revistamos de túnicas de múltiples colores, pero que quienes vistan esas túnicas no tengan pensamiento propio, ni capacidad de caminar con autonomía. Ese es el ciudadano de hoy. Ese es el buen ciudadano de hoy. Ese es el hombre responsable de hoy, el que cumple con los demás y no con él mismo. O que porque cumplir con él mismo se olvida de los demás. Y se olvida de algo fundamental, que esta subjetividad que llamamos hombre, mujer, individuo, es siempre un individuo que está con otros. Es siempre un individuo que está en situación de relación con otro, nunca aislado, como se decía por alguno de los ponentes, al citar a Rousseau con el Emilio. Siempre está con otros. El problema es cómo está con otros. ¿Está conscientemente con otro? ¿Está pasivamente con otro? ¿Está activamente con otro? ¿Está con miedo? ¿Está con proyecto? ¿Está con voluntad? ¿O solamente con información? Porque aquí estamos en una situación de confusiones conceptuales. Creemos que un hombre ilustre es un hombre sabio, y que un hombre sabio es un hombre valiente, y no hay nada más mentiroso que eso. El ilustre no es sabio, y el sabio no es por definición un hombre valiente. Lo que hoy día se necesitan es gente lúcida, con conciencia, para la cual la información que reciben, llámese entrenamiento, capacitación o competencia incluso, los potencie no solamente en términos de la capacidad de hacer cosas, sino en la capacidad de ser, desde su condición de ser, como decía Fromm, desde la capacidad de ser, poder hacer, y no solo ser lo que se hace. Y eso supone trabajar el conjunto de las facultades del hombre, desde su inteligencia hasta su mundo irracional, que a veces es lo que esconde su capacidad creativa. Lo que los griegos llamaban el entendimiento erótico, ese entendimiento dionisiaco que rompía con la medida de Apolo. El hombre creativo, el hombre que era capaz de romper con la certeza,
con las tranquilidades del alma para enriquecerla en una aventura permanente que es la construcción de su vida en sociedad. Eso es un desafío de hoy frente al hombre. Y quien está más cercano a responder a esos desafíos es quien educa, entendida la educación como la facultad de constituir esta subjetividad en expansión, como lo han dicho muchos literatos, ampliarla, enriquecerla, hacerla más potente, como individualidad. Pero la potencia de la individualidad de cada uno de ustedes, con nombre y apellido, con género determinado, con oficio determinado, no es una potencialidad que se gana solo en el yo cartesiano, aislado, metafísico. Es ese yo que se enriquece en la medida en que responde a la pregunta: ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo en lo que soy? En lo que estoy siendo en este momento, en esta sociedad. Por lo tanto, supone enriquecer esa subjetividad en relación con los otros. Por lo tanto, no podemos dejar de trabajar a ese yo, a esa individualidad, Pedro, Juan, María, con el otro que está al lado, el sujeto en situación social. Y ese sujeto en situación social de relaciones sociales es siempre un sujeto que está en momentos históricos, culturales precisos. Y ese momento histórico, cultural preciso, donde se es realmente sujeto y que nos reclama la respuesta ¿quién soy yo en ese momento? Ese es el presente, desde el cual yo puedo asumirme como sujeto, en tránsito, siempre en tránsito hacia algo que no ha llegado, al todavía aún no cumplido, del cual se han hablado muchas veces por muchos autores. Y eso es la vida. Porque cuando hablamos del hombre situado en el presente, rescatado desde el conjunto de sus facultades intelectuales, afectivas, intuitivas, imaginativas, volitivas, estamos del hombre situado en el ahora y aquí, no en cualquier momento. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando tratamos de dialogar con un niño o con un adolescente o con un joven. Es entender que allí está la primera página todavía no escrita del futuro. Ese sol que amanece en una especie de sinfonía del amanecer, como él así habló en Zaratustra de Ricardo Strauss, esa música magnífica que anuncia el amanecer del hombre. Ese canto al amanecer es el de la educación. No es el canto de la penuria, de la precariedad, de la insuficiencia, del disciplinamiento que el orden exige. Es eso probablemente porque el hombre no puede dejar de vivir en el orden social. Pero una cosa es vivir en el orden social y otro es ser lo que el orden social quiere que sea. Es frente a ese orden social que es inherente al hombre en su condición de ser sujeto histórico, donde tiene sentido hablar de la autonomía del hombre. Autonomía, capacidad de conquista, capacidad de construcción, capacidad de creación. De no doblegarse a las circunstancias, de no doblegarse a nada que nos limite, ver en todos los límites, como le decía Machado, puertas abiertas al campo. En los muros no solamente ver muros, sino puertas abiertas al campo. Y eso es un trabajo de formación. Eso es lo que nosotros entendemos en el Instituto de Pensamiento y Cultura IPECAL como potenciación. La potenciación no es un discurso, no un discurso deontológico del deber ser. No es una buena intención, es también una buena intención, por supuesto, sino que es un trabajo desde lo concreto de cada quien. Es el despertar de sus propias virtudes, es abrir las limitaciones, enriquecer los horizontes que se ocultan, que nosotros mismos nos encargamos de ocultar. La ceguera, no querer ver, a pesar de tener los ojos abiertos. De la que hablaba Saramago, pero mucho tiempo antes que Saramago,
lo habló Heráclito en el siglo V a.C., cuando se quejaba de la tantísima cantidad de gente que se paseaba por la ciudad de Éfeso con los ojos abiertos, creyendo que estaban despiertos, sin darse cuenta que estaban dormidos. Cuando uno se pasaba por las plazas y por las calles de las ciudades, de estas megalópolis, ¿cuánta gente dormida pasa por las calles? ¿Cuánta gente dormida está durante toda la jornada de trabajo, pero cumpliendo una función? Pero en la medida en que no se rescata como sujeto cumpliendo una función, está dormido. Puede estar despierto en el cumplimiento del deber, pero no está despierto en lo que se refiere a rescatar su condición de ser humano que cumple esa función, de profesor o de lo que sea. Eso es potencial, es ver, es mirar, es darse cuenta y asumir que se da cuenta. Asumir, eso es a veces doloroso. No es fácil. Supone un quiebre de las mentiras con que nos adormecemos, mentiras que nos dan tranquilidad de espíritu. Pero el hombre es eso, es un constante despertar. Y por eso ha podido avanzar, para bien o para mal, pero se ha movido. Eso es lo que de alguna manera está pendiente, cada vez más fuerte. Porque si hay algo peligroso en la sociedad contemporánea, concretamente en nuestros países, es que nos estamos quedando, como lo hemos dicho a algunos de ustedes muchas veces, sin pensamiento, pero con pura ilustración. A muy ilustrados, muchísimos ilustrados, profundamente tontos. Estamos viviendo la tontería ilustrada o la estupidez creyéndose inteligente. Y todos felices y contentos. Vivimos en un mundo de empapelados, llenos de títulos en la espalda, sin capacidad de decir nada, ni menos de hacer algo. La mudez del mundo intelectual, con excepciones como las que hemos escuchado aquí en esta mesa, que las hay afortunadamente, es aplastante. Y eso es una tarea. Cuando hablamos de la potenciación, estamos hablando de hablar, de decir, de ejercer los derechos, de plantear nuestros puntos de vista. No es un pensamiento absoluto y metafísico el que tengamos que tener para tener la seguridad de decir las cosas. No, ya desde el siglo XIX, autores como Nietzsche hablaban de que no hay un pensamiento único y absoluto, sino que lo que hay son puntos de vista, perspectivas para entender la complejidad de los fenómenos de la sociedad. Lo estamos perdiendo la conciencia de esa posibilidad de ser autónomo en el propio pensamiento. Y nos estamos quedando en el adiestramiento, como si cada vez más la sociedad fuera un zoológico de animales amaestrados. Y somos un zoológico, pero un zoológico de ilustrados. El león ilustrado, el orangután ilustrado, el cocodrilo ilustrado, con título hasta de doctor seguramente. Eso no es una opción de las personas, eso es lo que quiero señalar. El temor a decir lo que se piensa, a ejercer el pensamiento. No estamos hablando que decir ejercer el pensamiento tengan ustedes que competir con Aristóteles o Platón, que a lo mejor también tenían sus propias inseguridades y seguramente sus propios alumnos lo cuestionaban. Lo que pasa es que eso lo pasó a la historia, se quedó en los archivos internos del liceo y de la academia. No, estamos hablando simplemente de expresar la necesidad de decir cosas con sentido. ¿Qué sentido? Aquí hay un punto muy importante. El sentido de ser sujeto. Y aquí surge la gran interrogante. ¿Qué es ser sujeto humano? ¿Basta decir que pienso? ¿Basta decir que hablo? ¿Basta decir que soy bipedal, como dirían los antropólogos físicos? No. Yo creo que ser humano aquí combina dos exigencias que en el caso de ustedes que son educadores es fundamental entenderla y que es fundamental resolverla, que supone
saber conjugar eso que estaba llamando la subjetividad individual, como una dimensión fundamental de la existencia del hombre, como un ser psicológico y biológico, psicosomático, como queramos llamarlo, en tanto es un animal con un rasgo que es lo que lo cualifica, que esa entidad psicobiológica o psicosomática es histórica. Ningún animal es histórico, salvo el hombre. Y ahí están sus maldiciones. Como decía el Viejo Testamento en el Deuteronomio, que ya anticipó un poco los problemas de la sociedad contemporánea, Dios le dijo al hombre: te he dado maldiciones y bendiciones, vida y muerte. Elige pues la vida. Y le ordena en el Viejo Testamento al hombre a caminar delante de él. Y Dios iba detrás, porque el hombre tenía que tener la responsabilidad de decidir entre la vida y la muerte. No lo estaba guiando tomándolo de la mano. Ese es quizás el principal desafío del hombre, de asumirse como tal con los riesgos que supone elegir. Y eso supone tener una potencia para ser sujeto, para existir históricamente, donde lo social es fundamental. Porque esa subjetividad de cada uno de ustedes, sus gustos, sus preferencias, sus modos de comportarse, que pueden responder a patrones individuales, son las formas que ustedes tienen de relacionarse con los otros, de cualificar la relación con el otro de manera pasiva, activa, autónoma o dependiente, etc. La dimensión histórica de la existencia, o sea, la existencia es siempre histórica. Cuando separamos existencia de historia y hablamos solo de la existencialidad del hombre o hablamos solo de la sociedad que lo historiza, estamos fragmentando al hombre. Y lo estamos deformando en una serie de posturas que nunca han resultado que resuelvan el problema de asumirse como hombre. O lo psicologizamos al máximo o lo transformamos en un mecánico por el otro lado. Escenas de este tipo lo tuvimos sobradamente en el ámbito de las ciencias sociales durante todo el siglo XX, donde ustedes pudieron constatar esto en el plano de los grandes laboratorios del siglo XX. Y los grandes laboratorios del siglo XX que demostraron lo inexacto de dividir al hombre en términos de su individualidad existenciaria y su condición histórica fueron los proyectos de sociedad que suponían una capacidad de cambio social a veces revolucionario y que terminaron casi todos, con muy pocas excepciones, en fracaso. ¿Por qué? Porque esos proyectos de sociedad no tenían individuos reales. Tenían robots o tenían roles, disque, comprometidos con estos proyectos de sociedad. Había claridad respecto de lo que debía ser, discurso deontológico, el cambio de la sociedad en el plano económico y político, pero los individuos que estaban en estos procesos no creían en esos proyectos. Y por eso esos proyectos fueron fracasados. ¿Y por qué? Porque se separó el hombre de la psicología, de la existencialidad, de la subjetividad, de la vida privada, de la cotidianidad. Y el otro, el hombre del compromiso histórico, el hombre de la militancia en organizaciones, el hombre público, el hombre ideologizado, disque que politizado. Disque, porque no estaba. En la medida en que no era capaz de articular la dimensión personal que incluía cómo se relacionaba él con sus amigos, con sus hijos, con su esposa, con su marido, con lo que fuere, en la vida cotidiana, y su militancia en la vida política sindical, si no se estaba dando esa articulación, no había conciencia política. Y por lo tanto ese individuo, por mucho que decía de la lengua para afuera estar comprometido con movimientos culturales, sindicales, políticos o lo que fuere, no estaba comprometido. Y eso es consecuencia de cómo se trabajó al hombre, de cómo fue fragmentado.
Y ahí la educación tuvo una gran importancia, no digo la más importante, pero una muy importante. Y es evidentemente reflejo de lo que aquí yo estoy tratando de señalarle a ustedes, que es cómo nos estamos rescatando todos los días. Cómo somos todos los días. Y ahí el trabajo de la formación en términos de potenciación de lo que somos, no de lo que queremos ser, de lo que somos, para ser mejores, es fundamental. Y ahí la educación cumple un rol importante. Porque es allí, en esa pregunta, ¿cómo soy en el presente? ¿Cómo leo mi realidad? ¿Desde qué pasado y en dirección a qué futuro que quiero construir? Es donde se da el gran diálogo con los otros. Y sobre todo la confrontación con esa mecánica de la sociedad, que está en todas las sociedades, que es el poder. El poder entendido como lógica de lectura de la realidad, o el poder como mirada que se impone, y que al imponerse nos muestra lo que quiere mostrar, y que lo muestra, como yo han dicho mucha gente, y que lo que muestra, lo muestra de tal manera que se haga innecesario ver las cosas de otro modo. Y eso genera subordinación, pasividad, apatía, indiferencia. Y por lo tanto nos transformamos todos en sujetos responsables y útiles socialmente. Porque lo que se quiere son individuos pasivos, que no piensen por su cuenta, que no tengan necesidad de decir lo que quieran decir, que perdieron el sentido propio desde el cual hablar y construir. ¿Desde qué sentido pensamos? ¿Para qué pensamos? ¿Para qué están ustedes situados en el aula? ¿Para qué ustedes son profesores? ¿Cuál es el sentido de ser? Como se discutía hace unos días atrás en IPECAL. ¿Qué sentido tiene formar a alguien? Lo decía la profesora Quintar. Aprendí algo de ella. ¿Qué sentido tiene formar a alguien? ¿Qué sentido tiene hacerme la pregunta, ¿qué significa ser mexicano? ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Qué significa tener un pensamiento progresista? ¿Qué significa tener un pensamiento conservador? ¿Qué significa ser profesor, arqueólogo, sociólogo, economista, músico o poeta? Una palabra, ¿qué significa ser o qué sentido tiene ser ciudadano? No son preguntas menores. Son las preguntas que el momento nos está exigiendo. Pero ese momento es el que está ausente. Porque ese momento está ausente en la medida que nosotros hablemos de los hombres fragmentadamente. Porque entonces reducimos al hombre a los espacios de los roles profesionales que cumplen, a las instituciones a las cuales esos roles están adscritos. El hombre es un hombre histórico, y al ser histórico es un hombre que tiene que pensar desde momentos históricos, no desde roles instrumentales, por eximios que sean en su desempeño. Y el momento no está presente. No está presente. El momento hay que saberlo leer. Y el momento histórico excede los límites de cualquier disciplina científica, por seria que sea. Escapa la sociología, escapa la economía, escapa la demografía, escapa la psicología, escapa la pedagogía. Incluso la historiografía. Porque cuando hablamos de momento estamos hablando no de historiografía, estamos hablando de momento histórico distinto. El momento histórico que incluye todas las dimensiones del hombre, individual y colectivamente hablando, en un momento dado que es el presente. Ese código es desde el cual tenemos que leer la ciencia, el código desde el cual tenemos que construir el conocimiento, el código desde el cual tenemos que construir el futuro apropiándonos de una determinada manera de la memoria. Saber leer ese momento es saber colocarse frente a las circunstancias, no subordinarse a ella, porque la disqueteoría me dice que son tal o cual cosa, que nos lleva entonces a ser prisionero de las propias determinaciones de nuestra propia formación intelectual. No. Entonces, en el mejor de los casos, somos especialistas. Y un gran filósofo alemán, Apel, decía, cuidado con los especialistas, son muy peligrosos. ¿Y por qué lo decía?
Porque los especialistas no preguntan, siempre responden. Lo que necesitamos en este momento nosotros es saber colocarnos frente a ese momento y preguntarle. Ese es el sentido de haber traído la cita de los antiguos egipcios, que sabían colocarse y por eso sabían preguntarle al futuro. Y por eso llegaban a la conclusión que el futuro siempre les contestaba cuando se sabía preguntar. Hoy no sabemos preguntar, porque no sabemos situarnos. No sabemos situarnos en la historia, como momento histórico. Y el hombre que está situado en la historia como momento histórico es no el hombre intelectual, especialista en esto o en lo otro, es todo el hombre. Como ya lo decía el viejo historicismo. Necesitamos todo el hombre, no una parte de él. Necesitamos de alguna manera un nuevo humanismo que rescata al hombre, no como un canto lírico, no, como un desafío de voluntad y de conciencia para rescatarnos como personas, constructoras de nuestras propias circunstancias y con la medida, y a la medida en que estamos con otros, en tanto somos sujetos situados en relación con otros sujetos, también colaborar con los otros a que contribuyan a crear sus propias circunstancias y entonces construimos realidad. Eso es lo que se necesita en este momento. Pero eso es lo que no se quiere. Por eso tiene toda la razón aquellos que han dicho que junto con la concentración de la riqueza, junto con el monopolio de la riqueza, es inevitable el monopolio de la inteligencia. Entonces no nos llama la atención de las tasas de analfabetismo crecientes en el continente. No nos llame la atención de los analfabetos absolutos o puros y no solo por desuso. Y no nos llame la atención esa otra forma de analfabetismo que es la pérdida de la capacidad de pensar, aún por alfabetos. La incapacidad de preguntar, el no atrevernos a preguntar. Al creer que porque tenemos una pregunta tenemos que tener una respuesta. ¿Por qué? Si la pregunta antecede siempre a la respuesta. No puede haber respuesta sin pregunta. Hoy en el continente no tenemos pregunta, pero estamos plagados de especialistas que nos ofrecen respuestas. ¿Respuestas a qué? A las preguntas que alguien se hizo. ¿Y quién es el señor que se hace la pregunta? Esa élite excluyente que quiere conservar el monopolio de la inteligencia para conservar el monopolio de la riqueza. Es un punto muy importante, que admite mucho debate. Pero ese contexto es donde entonces tiene sentido hablar de los espacios de formación. Por eso que el discurso de la educación como práctica, es absolutamente central. Entonces no nos debe llamar la atención que hoy día, si uno revisa los discursos de los gobiernos, si uno repasa las declaraciones, los diseños de política de los distintos gobiernos de la región, todos sin excepción, a lo mejor tendría yo que hacer una excepción con algunos, pero para los efectos de esta exposición no lo haré. La política educativa no tiene ninguna centralidad. Las políticas educativas son apendiculares, son accesorias, siempre a otras políticas, fundamentalmente las políticas financieras, monetarias, económicas, etc. Y lo demás es, como quien dice, pelo de la cola. No importa, porque lo que interesa es el control de un proyecto económico que supone un pensamiento ad hoc, que se forma en determinadas instituciones académicas, cuando no directamente en los laboratorios de las empresas transnacionales. Y por lo tanto, el trabajo de las universidades, o el trabajo de las normales, si hablamos de las escuelas normales, en general el trabajo de la educación no controlado, porque no está directamente en función de esas lógicas económicas, es perturbador, por supuesto, pues no es funcional. Entonces, estamos en ese contexto donde evidentemente es perfectamente explicable que se siga incrementando esa cifra, que no necesariamente se va a traducir en estadísticas tan claras como decir tantos porcentajes de la población totalmente analfabetos. No, el problema es más encubierto,
Es la deficiencia en la propia formación, es el déficit de las formaciones, donde los títulos no están significando nada o muy poco, tanto de maestría como de doctorado, porque lo que se busca es ocultar la deficiencia con grandes argumentos grandilocuentes. Le que doy títulos tales o cuales. ¿De qué sirven esos títulos? Por eso estaba hablando de los empapelados, de los ilustrados, que no son ilustres, son simplemente sujetos encubiertos en su propia ignorancia. Pero eso es importante destacarlo, porque lo que se quiere es la falta de pensamiento. Eso es lo que yo quiero destacar, la falta de sujetos pensantes, que puedan reconocer las complejidades de la realidad desde su propia vida, que sean capaces de pensar la historia desde proyectos de vida, desde sí mismo, en su quehacer cotidiano, y desde ahí construir, no solo para uno, no solo para sí mismo, sino para el colectivo, que también es otro elemento que falla. No siempre hay claridad de los colectivos de pertenencia. Creo que sí, en ese sentido, el continente ha experimentado algunos cambios en algunos países, donde más allá de los acuerdos y desacuerdos, el intelectual, por lo menos, cuando hablo de intelectual, no estoy hablando necesariamente del mundo académico formal, probablemente no esté hablando de ese mundo, del universitario, no, pero del mundo intelectual comprometido con causas de países, donde los referentes colectivos están claros para poder organizar el pensamiento, para tener la necesidad de pensar con sentido histórico, y no simplemente con el sentido menoscabado de la mera ilustración, del mero entrenamiento, de la mera capacitación, que en el mejor de los casos puede servir para una movilidad social que es más simbólica que real. No, pensar con un sentido histórico. Eso es lo que no se quiere. Eso se está prohibiendo. Y por eso el maltrato que se le da a la historiografía y a las humanidades en general. Y el énfasis excesivo en la enseñanza técnica. Que rápidamente esa enseñanza técnica puede ser la enseñanza de los robots. El día de mañana podemos tener un profesor robot en técnica. Muy difícil tenerlo en filosofía. Muy difícil tenerlo en historia. Pero estamos en esos desafíos. Son los desafíos de la sociedad contemporánea. Pero aquí yo estoy hablando de los desafíos en relación al sujeto y al papel de la educación, en términos de que el desafío en ese ámbito de la educación se expresa en la capacidad de colocarnos, de potenciarnos en lo que somos, de rescatarnos como sujetos. Y de ahí para adelante, todo lo que pueda emanar de esto, que es evidentemente un rescate del hombre como constructor de sí mismo y de su realidad. Muchas gracias. Claro. Escuchar la experiencia del doctor Hugo Sellerman es precisamente escuchar todo ese mundo de historia que ha acumulado a través de los años y que en este presente lo estamos escuchando. Yo diría efectivamente, ¿cuántos de los que estamos aquí hacemos las cosas hasta que se nos manda? ¿O simplemente las hacemos porque nos están vigilando? ¿Cuántos hacemos las cosas porque nos corresponde y las hacemos con amor?